Entonces voy a empezar un poco para contarles de qué se trata esto, darles contexto y sobre todo presentar a este maravilloso panel de personas que tengo aquí enfrente. Y pues primero que nada me presento, mi nombre es Rebeca Calzada, actualmente soy coordinadora del programa de desarrollo de conocimientos de YouthRise y también realizo labores de base de reducción de daños en Aguascalientes, México, donde me encuentro actualmente. Les cuento un poco de qué es YouthRise. YouthRise es una organización de personas jóvenes, liderada por personas jóvenes, que tiene como objetivo reformar las políticas actuales prohibicionistas y punitivistas de drogas y atender las necesidades de personas jóvenes que usan drogas. Y la idea es buscar mejorar su acceso a servicios de reducción de daños. Y la verdad es que me honra un montón tener a estas personas aquí conmigo el día de hoy. Estamos muy emocionadas, al menos solo por Carolina Ahumada, que ha sido gran parte, bueno, hemos sido equipo en esta organización del webinar de hoy. Mañana va a haber la versión en inglés con otras personas invitadas. Si pueden unirse, va a estar muy bueno también. Y pues les presento quienes están el día de hoy, y también a mis colegas de YouthRise que siempre están dando apoyo. Empiezo con Carolina Arredondo. Ella es de México, pero ahorita está en Estados Unidos, en Oregon en específico. Ella ha sido voluntaria en Prevencasa Tijuana, reconocida por la Junta de Comisionados del Condado de Lane por su trabajo como voluntaria con diferentes poblaciones clave. También ha sido parte del Departamento de Enfermedades Transmisibles como especialista en intervención de enfermedades, específicamente apoyando a personas diagnosticadas recientemente con VIH y sífilis. En 2019, Caro recibió el premio del Día Mundial del SIDA por parte de la organización HIV Alliance y también se ha desempeñado como miembro de la junta directiva de una organización local de Oregon llamada Daisy Chain. Y actualmente es parte de nuestro grupo internacional de trabajo de YouthRise. También tenemos a Alfonso Chávez. Alfonso es artista multidisciplinario, activista y defensor de derechos humanos, coordinador del programa de reducción de daños de la organización no gubernamental Prevencasa, situada en Tijuana, México. Y Caro y Alfonso, ellos fueron parte de los autores, del grupo de autores del reporte que vamos a presentar el día de hoy. Y como ponentes de la mesa de discusión tenemos a Lulú Angulo. Lourdes Angulo es defensora de los derechos humanos con un enfoque particular en los derechos sexuales, el derecho de las mujeres para decidir sobre la salud reproductiva y en la reducción de riesgos y daños. Es fundadora y directora de Integración Social Verter AC, localizada en Mexicali, México, e impulsora del primer sitio de consumo seguro en toda América Latina. Después tenemos a Daniel Rojas. Dani es psicólogo, activista de Colombia, integrante de la Corporación Técnica Social, responsable por el diseño, implementación y coordinación del dispositivo de base comunitaria Cambie, la primera sala de consumo supervisado en Colombia, y ha sido parte del proyecto Échale Cabeza cuando se en la cabeza por 9 años. Y finalmente tenemos a Brian Alvarado, que trabaja con Intercambios Puerto Rico desde 2021 con el manejo de casos. Anteriormente se desempeñó manejando casos y siendo parte del trabajo comunitario del Centro de Salud FQHC, Sanos, en Caguas, Puerto Rico. Posee una maestría en psicología por la Universidad Interamericana y también actualmente es parte de nuestro grupo internacional de trabajo de YouthRise. Y como parte del apoyo del equipo de YouthRise tenemos a Carolina Ahumada desde Argentina, por ahí anda Caro, y a María Alba Quesada de Costa Rica, que actualmente reside en Estados Unidos como traductora. Muchísimas gracias a ambas y muchísimas gracias a todos ustedes que están aquí, a quienes también se unen. Y nada más explico brevemente el contexto del reporte. Catalizadores del cambio, suena muy chistoso en español. Carolina Redondo me pasó una traducción que me gusta más, que es Promotores del Cambio, perspectivas impulsadas por jóvenes de la reducción del daño de los opioides. Y bueno, en inglés, Catalyst of Change. Y bueno, el contexto de cuándo sucedió, quiénes participaron, fue a finales del año pasado. Hicimos un grupo de trabajo internacional con personas de Canadá, México, Estados Unidos, Portugal, Indonesia, Kenia, Uganda y Zimbabue
personas que fueran jóvenes, usuarias de opioides o bien que fueran reductores del daño también. Y la idea era conocer sus necesidades y los retos principales. Durante 2 meses nos estuvimos juntando y después finalmente este reporte fue publicado en marzo del 2024 y Alfonso, que está aquí, llevó los resultados a la Comisión de Estupefacientes que organizan las Naciones Unidas en Viena a justamente hablar de los resultados principales de este reporte. Y hoy, después de varios meses, como sabemos que es la carga para muchas organizaciones de la sociedad civil, vamos a hacer el lanzamiento oficial hoy y mañana. Entonces espero que puedan revisarlo, que les guste, viene información muy útil y sobre todo información relevante porque habla justo de las necesidades de quienes están al frente de los programas de servicios de reducción de daños y también así como las personas que son usuarias. Entonces, creo que esa es la relevancia principal de este reporte. Y ya, explico la dinámica. Caro y Alfonso que son autores, van a contarnos del reporte, tienen 25 minutos y después pasamos a la discusión con Lulu, Dani y Brian. Caro y Poncho, ustedes se pueden unir a esta discusión, que son de 35 minutos más o menos. Después pasamos a una sesión de preguntas y respuestas de 20 minutos aproximadamente y cerramos el evento. Entonces les cedo la palabra a Caro y a Poncho. Gracias. Muchas gracias, Rebe. Para empezar, sí, muchas gracias a todos por atender esta tarde o mañana, dependiendo de dónde nos encontremos. Como lo comentó Rebe, el título que hemos puesto ahora en la traducción de español es Promotores del Cambio, perspectivas impulsadas por jóvenes sobre la reducción del daño de opioides. Algo que es importante recalcar acerca de este estudio y bueno, de este artículo que terminó siendo, es que es un estudio que utiliza métodos cualitativos, que se enfoca mucho en las historias que hemos vivido cada quien en los diferentes países en los que nos hemos juntado a platicar acerca de cuáles son los temas más abordados dentro de este tema. Bueno, este proyecto consistió en discusiones grupales, como ya lo había mencionado Rebe, con 8 colaboradores durante un periodo de 2 meses. Y eran cada otra semana que nos juntábamos para platicar ciertos temas y ver cuáles eran las similitudes y las diferencias dentro del espectro global, ¿no? Acerca de los opioides dentro de gente joven. Pues muchos de los temas que hablamos son acerca de los desafíos que se llegan a enfrentar las personas jóvenes que consumen opioides y los obstáculos de los trabajadores de programas de reducción de daño que llegamos también en algún punto a enfrentar. Y para no ser tan repetitiva, como lo comentó Rebe, son 8 países de los que nos juntamos a hablar. Algo que ha sido muy importante para mí, que me marcó mucho dentro de estas pláticas, es que hemos podido tener un enfoque global, hablar acerca de las similitudes dentro de los obstáculos y también las diferencias de políticas públicas. Entonces ha proporcionado un espacio en el que como comunidad, como gente que quizás consume también opioides, que también hace esta práctica de reducción del daño, podemos sentarnos virtualmente y tener esta plática y también motivarnos, saber cómo nos podemos apoyar, saber cómo podemos ser un poco creativos dentro de lo que estamos tratando de hacer, pero también ver que no estamos solos en muchos de los obstáculos que ya llegamos a tener en nuestros países, ¿no? Em, no voy a hablar tanto acerca de los temas abordados porque también voy a dejar que Poncho hable un poco acerca de estos puntos, pero nada más para mencionar los primeros 4 puntos que se llegan a abordar dentro de este artículo. Fue que hay una necesidad de acceso seguro y de análisis de sustancias. Yo creo que todos podemos llegar a tener el acuerdo que esto no es necesariamente con la gente joven o la población joven, adulta, es en general. Es algo muy importante. El segundo punto es el estigma y la discriminación. Creo que es un punto muy general también en todas las poblaciones. Sin embargo, también es importante con la gente joven, porque al menos de mi perspectiva, en Estados Unidos lo que vemos es que la gente joven se ve como esta burbuja, este grupo que tiene que ser pura o que moralmente tiene que seguir ciertas reglas, ¿no?
Y mucha gente dice, no uses drogas si tu cerebro todavía no está desarrollado y todo. Entonces eso tiene que ver mucho con el estigma y la discriminación que mucha gente joven llega a experimentar, ¿no? Dentro de la comunidad y dentro de muchas de estas políticas públicas. El tercer punto es la falta de atención médica y servicios de apoyo, que va relacionado con el estigma junto con la restricción de edad, porque algunos son menores de edad. En Estados Unidos también depende mucho acerca si eres de 18 años o 15 años y también limita mucho de los servicios que tú puedes acceder dentro de centros de rehabilitación, como el hacerte un examen de salud sexual y que tus padres no se enteren o que te puedan ver en una clínica, ¿no? Entonces hay muchos obstáculos dentro de la atención médica que llega a limitar el acceso a los servicios que sean y al servicio adecuado. El cuarto punto es la falta de vivienda. También puedo reiterar que, al menos en mi experiencia en Estados Unidos, ese ha sido un punto muy importante. Lo hemos visto por todo Estados Unidos que hay una crisis acerca de la necesidad de no solamente de acceder a tener un lugar donde vivir, pero que sea económico, que la gente tenga acceso a eso. Entonces, el acceso a una vivienda estable se ve obstaculizado en parte por la edad de los jóvenes, también el acceso de que puedan costearlo, y eso llega a agravar la vulnerabilidad de alguien, de todos, pero más, aún más si eres un menor de edad o si eres un joven adulto. Entonces, siguiente punto los comentará mi compañero Alfonso. Muchas gracias, Caro. Gracias, Rebeca, por organizar todo este webinar y, por supuesto, a Youth Rise, a todo el personal, la gente que trabaja en. Y bueno, desde la experiencia que tuvimos con este grupo de trabajo, donde muchos amigos, amigas de otros países estuvimos intercambiando más que nada también nuestros contextos políticos, como también desde la política pública se desencadena, cómo desde la política pública se desencadenan muchas de las acciones que terminan impactando positiva o negativamente a las personas que consumen opioides, especialmente a jóvenes, ¿no? Y entonces estas reflexiones sobre qué pasa en las escuelas, qué pasa con la gente, qué factores sociales impactan a las personas que consumen opioides. La verdad es que fue una experiencia muy linda porque justo, por ejemplo, a ti, Cano, que comentabas sobre cómo Canadá le mete dinero, ¿no? A programas públicos para atender especialmente temas de sobredosis, temas de reducción de daños, etcétera, y en comparación con otros países, por ejemplo, como México, que no invierte en la política pública, en programas de reducción de daños, donde no tenemos jeringas y todo es bajo donaciones. Entonces, estas comparativas también ayudaron y sirvieron mucho para justamente, como decía Carolina, pues tener estas diferencias, ¿no? Sobre qué pasa con nuestros servidores públicos. Y bueno, continuando con los temas abordados, creo que también seguiría el quinto punto, Caro, perdón. Ya, ok. El quinto punto menciona sobre la escasez de servicios de reducción de daños adoptados a jóvenes y muchos de esos servicios están diseñados especialmente para adultos y adultos jóvenes, dejando a veces a los menores sin opciones adecuadas para su situación, ¿no? Creo que también esta especie como autocrítica, ¿no? Como desde los programas de reducción de daños a veces por temas legales, temas morales, a veces alejamos más a las personas en vez de acercarles cuando esta reflexión, ¿no? Siempre esta invitación a que, bueno, jóvenes que han sido corridos de la escuela por portar un cigarro de marihuana o que han ido a prisión por portar justamente un churro o justamente las mismas familias, ¿no? Que alejan a las personas jóvenes. Muchas veces estas oportunidades que tenemos cuando los programas de reducción de daños son flexibles y tienen bajas barreras para los servicios, creo que es una oportunidad, ¿no? Es donde hablábamos, ¿no? Rebotábamos mucho estos principios. El 6 habla sobre la trauma y la salud mental, las experiencias traumáticas y su impacto emocional
Destaca la necesidad de recursos enfocados en la salud mental y lo vemos justamente con personas en situación de calle, elementos sociales como la deportación, elementos sociales como el tipo de sustancia que corre en el mercado local, etcétera. 7, servicios de apoyo libres de criminalización. Y entonces es crucial proporcionar servicios de apoyo y compasión, especialmente para estos jóvenes menores de edad. La 8 es educación integral sobre sustancias. Es necesario proporcionar una educación accesible y libre de estigma sobre el consumo de drogas dirigida especialmente a jóvenes. Y creo que, bueno, cada país también tiene sus propias reflexiones. Creo también es bien importante, creo que en este webinar tengamos también el conocimiento y la experiencia de Colombia, Mexicali, Puerto Rico. Creo que van a sumar muchísimo a lo que ya se ha platicado anteriormente. Y bueno, también se emitieron en este reporte algunas recomendaciones. ¿Quieres, me apoyas, Caro, con las primeras? Podemos dividir 3 y 3, ¿te parece? Bien. Perdón, estaba en mute. Sí, claro, las primeras recomendaciones que vimos, y otra vez abordando lo mismo que hablamos en el grupo, lo que fue muy importante y también interesante es como en grupo, después de poner todas estas diferencias y similitudes, dijimos, son las recomendaciones que podemos encontrar que son similitudes entre todos los 8 países que formamos parte de estas pláticas, que pueden ser, que se pueden hacer a un nivel global, ¿no? Que ya cada quien podrá adaptar de acuerdo a donde esté. Porque es lo mismo que hablamos, diferentes países tienen diferentes políticas públicas y diferentes accesos, o bueno, sí, recursos. El primer punto es la educación integral sobre sustancias, que lo hemos visto muchas organizaciones, como lo vemos aquí hoy, hacen ese trabajo que es muy esencial acerca de la educación para profesionales en el sistema médico, funcionarios públicos y la comunidad, con el objetivo de reducir el estigma y la discriminación. Y eso yo también lo puedo abordar desde un tema profesional y personal, que durante mi tiempo que yo trabajé en el Departamento de Salud Pública, había mucho estigma acerca de las personas que utilizaban sustancias y necesitaban acceder a un examen y tratamiento de sífilis. Entonces también se necesitan como romper esos esquemas y esos estigmas que están muy, muy enfocados dentro del sistema de salud, especialmente en mi experiencia en Estados Unidos. El segundo punto, datos. Hay una importancia de mejorar la recopilación de datos sobre jóvenes que utilizan sustancias y es necesario para identificar necesidades y desafíos, especialmente dentro de esa población, porque vemos que hay puntos generales, pero ¿cuáles son los puntos específicos dentro de esa población? El tercer punto son los servicios de reducción de daños adaptado a los jóvenes, con más iniciativas dirigidas por pares, servicios flexibles e intervención personalizadas. Y yo lo mencioné también en mi experiencia personal, lo mencioné en el artículo. Una de las organizaciones que yo puse como ejemplo dentro de Estados Unidos ha sido CORE, Community Outreach Radical Empowerment, de que es una organización aquí en Eugene, Oregon, en Lane County, que se enfoca mucho en los servicios a gente joven, no solamente en darles los servicios de reducción del daño, pero en proporcionarles un espacio dedicado a ellos, que es muy importante también, además de darles servicios de reducción del daño, que tengan un espacio dedicado en donde ellos puedan acceder y estar durante el día. Bien, el punto 4 de las recomendaciones sería los cambios de políticas públicas y participación de las partes interesadas, o sea, pasar de la criminalización a la regularización, garantizando el acceso a suministros seguros y atención médica para jóvenes, ¿no? El quinto punto sería recursos y financiamiento sostenible para organizaciones de reducción de daños. Y acá la pregunta era, pues, justo en nuestras localidades, ¿qué tantos servicios había? ¿Qué tantos disponemos? Si tienen recursos del federal o si tienen, cómo coexisten, ¿no? Bajo donaciones, etcétera. Entonces las diferencias eran enormes, ¿no? Hay organizaciones con salas de consumo, con entrega de muchísimos
insumos de prevención en comparación con otros que manejan el mínimo, ¿no? Entonces, vemos cómo estas líneas de acción también impactan directamente en la comunidad, especialmente los jóvenes. Y el sexto punto era pues cubrir las necesidades básicas de los jóvenes que utilizan sustancias, ¿no? Brindar y mejorar el acceso a recursos como vivienda, atención médica, educación, empleo y servicios de atención a salud mental. Entonces, todo esto pues es parte del reporte, de las recomendaciones. Y bueno, creo que cada uno podrá compartir sus experiencias y todos estos conocimientos que hemos adquirido a lo largo de muchísimos años. Muchísimas gracias, Poncho y Caro, por hacer un resumen tan bueno de lo que vimos durante ese proceso y sobre todo, pues que también están incluyendo las voces de las otras personas que fueron parte de este grupo internacional de trabajo. Como Caro mencionó, bueno, yo estuve coordinando el reporte. Y fue muy notable como las diferencias, pero también las similitudes, ¿no? Y sobre todo esta idea de, a veces sentimos quienes hacemos reducción de daños que es un trabajo muy emocional, muy difícil en muchos sentidos, porque te topas con muchas realidades, con muchos obstáculos de diferentes maneras. Entonces, a veces sientes que estás sola haciendo esta labor y te das cuenta que no, que hay personas en Indonesia, en Zimbabue, en Kenia, en todas partes haciendo algo al respecto. Entonces, creo que en ese sentido también fue muy alentador, sentir que no estábamos de alguna manera solas, solos en esto. Ahí nos sobró un poquito de tiempo, entonces nada más voy a mencionar algunos puntos si quieren, si quieren abordarlos, Poncho y Caro, pero también Lulú, Dani y Brian, si quieren mencionar algo sobre lo que se dijo anteriormente, por favor, eh, hablemos de esto. Creo que un punto importante es que las recomendaciones en términos de servicios de reducción de daños y políticas públicas sean elaboradas por las personas quienes están enfrentando ciertos fenómenos, ¿no? En este caso, la criminalización, las políticas prohibitivas, punitivistas, ¿no? Entonces, uno de eso es cuando hablamos de necesidades básicas en sus contextos, ¿a qué se refieren? ¿Qué necesitamos cubrir para las personas jóvenes en estos términos? Porque reducción de daños, pues es cuando hablamos específicamente asociado al uso de sustancias, pero cuando hablamos de reducción de daños de espectro completo, va mucho más allá. En sus contextos, ¿qué sería esto? ¿Qué necesidades tendrían que cubrirse también? Quien quiera, por favor, abre el micrófono y comenta. Sin pena. Hola, ¿me escucho bien? ¿Me escuchan? Sí. Saludos. Me parece bien interesante, ¿verdad? El poder resumir eso y poder ver que dependientemente, yo sea de Puerto Rico, quizás nos podemos encontrar con similitudes y situaciones parecidas con, ¿verdad? Poder trabajar con lo que es la reducción de daño y las poblaciones jóvenes. Y específicamente algo que dijo Carolina, quizás este proceso de las personas jóvenes, pues sí, pero también en general estamos teniendo una situación, ¿verdad?, con el uso de sustancias. Y algo aquí, ¿verdad?, que en Puerto Rico nos permite, ¿verdad?, poder, es que sí, algo que he encontrado es quizás esa falta de estadística, ¿verdad?, lo que mencionamos, los datos, es una de las cosas más importantes. Realmente para prepararme para este panel precisamente estuve buscando información y muchos de los datos estamos hablando de 10, 11, 12 años, que realmente no crea quizá esa verdadera necesidad y los contextos han cambiado, ¿sabes? Ahora mismo las poblaciones usuarias de sustancias, y, ¿verdad? Por lo menos en Puerto Rico, sí tenemos ya las personas que son, ¿verdad?, intravenosas, pero también se está dando este contexto con el pastilla, cómo se están adulterando estas sustancias con el fentanilo, o sea, el famoso boom del fentanilo, y no solo eso, también estamos añadiéndole, ¿verdad?, que aquí está, ¿verdad?, la anestesia de caballo, la silacina, que siempre estuvo en su momento, ¿verdad?, en los 2000, pero ahora como que está retomando otra vez este servicio, y
básicamente la necesidad que estamos viendo es que es importante los datos, que yo creo que sin datos realmente es como que hello. También necesitamos los datos para poder justificar que lleguen los fondos y también necesitamos dinero. Adicional a eso, también tenemos que percibir que las poblaciones van cambiando y van transicionando, y la educación siempre es importante desde poder trabajar desde esa prevención. Y, ¿verdad? Yo siempre voy a hablar desde mi aspecto salubrista, ¿verdad? Yo no tengo una experiencia directa con el consumo de sustancias, pero sí llevo años trabajando con las poblaciones, y algo que pues, me ayuda es poder trabajar desde ese aspecto salubrista. Y yo creo que hay muchas más necesidades, pero me gustaría, ¿verdad?, poder seguir escuchando y poder tirar, como uno dice, las ideas, y poder compartir que quizás en Colombia sea igual, en México sea igual. Así que le dejo también el turno a otra persona para que pueda parar eso. Lulu, no sé si quieres seguir o le doy. Bueno, sí, pues bueno, me gustaría comentar pues, sobre lo que mencionaba Rebeca, que sin duda, ¿no? Es muy importante que, pues, que las personas jóvenes, usuarias de sustancias, que sean las que se involucran, ¿no? Desde la planeación, en el diseño de estas políticas públicas. Y bueno, y también entender, por ejemplo, en nuestro caso, eh, en México, pues el país es muy diverso, ¿no? Es muy diferente el norte, acá donde estamos, Mexicali, Tijuana, al centro, al sur, se consumen algunas diferentes sustancias, algunas que podemos encontrar en cualquier ciudad, como la metanfetamina, por ejemplo, o cristal, que se consume también mayormente aquí en esta zona. La diferencia es que, por ejemplo, acá en el norte, en estas ciudades fronterizas con Estados Unidos, tenemos como mayormente el consumo o se da el principal consumo en México de sustancias inyectadas, como la heroína anteriormente, ahora adulterada con fentanilo, con silacina, y bueno, ¿no? Cómo van cambiando también, y por eso es importante esto, ¿no? Desde donde estamos hablando. No puede ser los mismos, o no podemos pensar en el mismo diseño de programas para ciudades del centro del país, a ciudades del norte, a zonas urbanas, zonas rurales, que aunque pueden ser las mismas, a lo mejor algunas sustancias muy parecidas, pero son prácticas y dinámicas muy diferentes. Para nosotras, vivir en frontera nos toca muy fuerte, o sea, tener esta frontera con Estados Unidos, pues compartimos, además de las sustancias, muchas prácticas de consumo. Y entonces nos toca primero ver de lo que están consumiendo del otro lado, para luego saber qué va a pasar acá, ¿no? O cómo van cambiando estas prácticas. Y entonces, pues, sí, también coincido en la importancia de que sean las personas principalmente o pares o involucradas o que consumen sustancias jóvenes quienes participan en este diseño de política pública, de programas. Gracias. Bueno, nada, buenas tardes, muchísimas gracias también por el panel, por estar con ustedes, felicitarlos por el trabajo realizado. Creo que leyendo el informe identifica, puntualiza y organiza factores en los que nos enfrentamos durante la atención cotidianamente con los usuarios, y que además impacta desde la parte más individual hasta el contexto más estructural y político, en el que, dependiendo el rol en el que estemos situados, como que puede generar más frustración que otra, o frustraciones diferentes. Creo que con la pregunta que mencionaba Rebeca frente a las necesidades, por lo menos desde nosotros, es todas, o sea, desde lo más básico, techo, comida, creo que, y desde ahí debe partir el tema de la reducción de daños. O sea, hay que tener en cuenta que nuestro trabajo no es una acción o una atención absolutamente instrumental y mecánica, porque simplemente no da, ¿sí? O sea, y termina siendo también, no es suficiente con todo lo que los usuarios necesitan. Hay algo que, por ejemplo, yo miro, y es dentro de nuestros usuarios, 25% están en habitabilidad de calle y otro 28% están en un riesgo de habitar calle todo el tiempo, ¿sí? Entonces, como
la forma en que nosotros también empezamos a atender y a gestionar eso empieza a brindarle nuevas condiciones a las personas para que podamos empezar a abordar otro tipo de situaciones. Hay algo que siempre pues sí es como, es muy difícil que empieces a hablar o hablar con la persona de que si quiere o no quiere dejar el consumo, que siempre va a ser digamos que la decisión de la persona. Si previamente no tiene una casa, si previamente no tiene una red de apoyo, si previamente no tiene una garantía de alimento diariamente. Sí, o sea, eso va a ser muy difícil. Es como, ahí sí es caer en el, échale ganas. O sea, no terminamos haciendo nada y al contrario terminamos revictimizando mucho más a la persona. Yo creo que además de esas necesidades básicas, que es como que con lo que se arranca y creo que es lo más difícil, pienso yo, también el hecho de los servicios, el acceso a los servicios básicos como atención médica de emergencia y los tratamientos es otro aspecto que es complejo, porque a la final también, que ahí es donde se empieza a generar una intersección de todas las vulneraciones. Los usuarios muchas veces nos ha pasado que no van. ¿Sí? O sea, simplemente les decimos, pueden tener una herida tremenda y les decimos, vamos para el médico, pero es como, no, ya no van porque incluso ellos ya han tenido muchas experiencias donde los rechazas, donde no los atienden, donde también la falta de aseguramiento no les brinda una garantía para poder tener metadona y ellos sin metadona no van a estar dentro de un espacio médico, ¿sí? Entonces, ahí es donde también se complica todo. Y por último, también yo creo que otra necesidad muy básica. ¿Y se nos fue Dani o solamente a mí? Yo creo que sí, se frizó Dani. Ya. Híjole, se nos ahí congeló Dani. No sé si alguien quiera comentar mientras hago de lo que mencionaba Dani. Creo Yo que... quería añadir algo, Ah, perdón. perfecto. Creo que Brian y Caro. Sí, y lo que quería añadir, algo que él mencionó, Dani, sobre el aspecto, ¿verdad?, de estas necesidades básicas, los determinantes sociales, tan sencillo como tener vivienda, tan sencillo como poder ir a tener ingresos para poder comprar comida. Esto es bien importante dentro del contexto, no necesariamente, ¿verdad? Sé que esto hay que hablarlo desde las poblaciones jóvenes también, ¿verdad? Pero algo en general es tan importante como poder trabajar con esto. Y estos determinantes sociales han demostrado que si tú cubres estas áreas, va a permitir que ¿verdad? El ciclo de vida, ese periodo de vida de esa persona se extienda. Y yo creo que algo que nosotros tenemos que trabajar es importante es eso. Así que dejo a Daniel que ya llegó para que continúe. Perdón, momento internet latino. No, les decía, creo que lo último con lo que iba a cerrar es tener espacios seguros. Y cuando hablamos de espacios seguros es espacios libres de violencia, espacios libres de estigma, donde muchas veces la reducción de daños con nuestros usuarios es, oiga, no he dormido en 2 días, no quiero dormir en la calle, puedo ir y quedarme acostado un rato, poder dormir acá, que sé que no me van a robar, que sé que no me va a pasar nada, sí, o sea, desde ahí arranca, ¿sí? Y eso ya por sí brinda, puede ayudar en el momento y ya. Gracias, Dani. Antes de pasarle la palabra a Poncho y a Caro, creo que era primero Caro, este, un, bueno, después de que Daniel se nos tuvo el momento latinoamericano, creo que es bien importante esto que se menciona porque mucho de las políticas muy prohibicionistas o muy moralistas hablan de prevención, 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 ¿no? Pero justamente la prevención se tiene que basar en datos sobre cuáles son los factores de riesgo. Y si no tienes una casa, y si no tienes educación, y si tu barrio está súper jodido, y si no tienes acceso a un montón de cosas, como la prevención, como al menos aquí en México, ¿no? De que si usas fentanilo te vas a morir mañana. ¿Qué tipo de prevención es esa, no? Terminamos con mensajes de ese tipo que al final siguen perpetuando este ciclo de estigma, de criminalización infinito y que al final del día no se aborda absolutamente nada y se va dinero desperdiciado a este tipo de campañas. Caro y luego Poncho y luego ya pasamos ahora sí como a lo que sería oficialmente nuestra discusión y listo. Bueno, dos puntos muy importantes. Yo creo que lo que veníamos hablando de todas estas conversaciones es que entendemos que la reducción del daño no es lineal.
O sea, no hay un punto al final que diga tienes que dejar de utilizar sustancias, ¿no? También no es que es punto A, punto B, punto C. Como lo dijimos, son los determinantes sociales desde una perspectiva socioecológica, entendiendo que a diferentes niveles, como interpersonal, individual, con la comunidad y política, hay diferentes necesidades para que haya una combinación o una intersección de todo, sí, pues una combinación de todos, para que haya una mejoría dentro de la expectativa de vida de una persona, ¿no? De que reduzca o de que dejen de utilizar. Ese es uno de los puntos muy importantes. Em, por ejemplo, con mi propia experiencia trabajando dentro del Departamento de Salud Pública con gente joven que tiene infecciones como sífilis o, bueno, una enfermedad transmisible de sífilis, que vive en la calle, en situación de calle, que utiliza sustancias. Desde mi perspectiva institucional, yo muchas de las barreras que llegué a ver es que los doctores o las enfermeras llegaban a decir, no puede venir si ha utilizado sustancias, no le vamos a dar el tratamiento, que para mí era una barrera, porque si se están presentando, y esa es o sea, es la única, en el único momento que se van a presentar, yo no le voy a poner una barrera, ni voy a decirles, no te vamos a tratar, no te vamos a dar el tratamiento, porque si utilizar una sustancia te está relajando para hacer un tratamiento que es diferente, es muy, muy pesado, el tratamiento de sífilis, no te voy a cerrar la puerta. Yo voy a tratar de abrir puertas para que entonces puedas venir a estas instituciones. Pero ha sido muy, bueno, fue muy, como mucho el shock de saber que todas esas barreras y el estigma que llega a haber dentro de las instituciones en Estados Unidos con esa población, ¿no? Sabiendo que es importante. La otra parte que también a mí durante la experiencia es como un departamento de salud pública, en algún momento algún paciente llegó a pedir una jeringa y nosotros como departamento le dijimos no podemos porque no somos de intercambio aquí. Y eso para mí fue completamente un fallo, porque si no importa que no des una jeringa, si tienes acceso a una jeringa y una persona te está pidiendo la ayuda y te está pidiendo eso, lo puedes hacer, porque creo que es importante como institución gubernamental que hagamos esos cambios, que hagamos demos esos recursos a las comunidades cuando lo están pidiendo, especialmente cuando nosotros estamos tratando de conectar y trabajar con comunidades muy vulnerables. Y si no se crea esa confianza dentro de instituciones gubernamentales con la comunidad, entonces no estamos haciendo nuestro trabajo. Ese es uno de los puntos. El otro punto que yo quería más o menos mencionar es un punto importante que para mí también dentro de mi experiencia personal ha sido la educación acerca de las sustancias. Yo creo que mi conexión con las sustancias hubiera sido muy diferente si yo hubiera tenido acceso a educación libre de estigma. O sea, yo lo mencioné y quizás aquí también es importante mencionarlo, quizás no fue opioides, pero llegar a consumir alcohol en un punto donde te tienen que llevar a un hospital, para mí hubiera sido muy diferente si mis padres quizás me hubieran dicho, no hagas esto, no tomes porque es malo, si la comunidad me hubiera dicho, no tomes porque eres menor de edad. Entonces, muchos de estos limitantes llegan a ocasionar más daños a la comunidad. Entonces, para mí también ha sido muy importante, como que la educación es empoderar, no solamente déjate presento los datos, pero déjate presento los datos para que tú tomes decisiones basadas en la información y te empoderes dentro de esta información. No solamente lo vemos en temas de sustancias, lo vemos en muchos temas y para no salirme tanto del tema, yo lo he llegado a ver con COVID. Dentro de Estados Unidos fue cómo te puedo dar la información para empoderarte, para que tú reduzcas tu riesgo dentro de la pandemia, por ejemplo. Entonces, algo que sí quería recalcar es que la educación es muy importante, no solamente de dar datos, pero de empoderar a la población a que sepan tomar sus decisiones. Gracias, Caro. Eso de educación también lo mencionamos durante nuestras discusiones con el grupo de trabajo,
que fue parte de este reporte. Y creo que aquí educación no solamente lo vamos a reducir a las personas jóvenes que están expuestas a las sustancias, sino también educación a medios, a políticos y a la sociedad en general, ¿no? Entonces es empoderar a las personas jóvenes y también confiar que son personas autónomas y que son capaces de tomar decisiones, ¿no? Porque también hay mucho esta parte, visión súper adultocentrista, que justamente es como, no, yo voy a tomar mejores decisiones por ti porque yo te conozco mejor, cuando no tienen ni idea de cuáles son las realidades de las personas jóvenes en muchos contextos. Poncho. Sí, creo que hay dos puntos también que no quería dejar pasar. Uno es la visión desde la abstinencia. La mayoría de los programas públicos están justamente diseñados desde esta parte muy provisionista, ¿no? De consumes alguna sustancia, no tienes acceso a X, Y servicio, ¿no? Entonces, los jóvenes ahí es donde terminan aún más marginados. Y por eso justamente la importancia de ir moldeando los programas de reducción de daños. Como decía Caro, creo que no hay como una línea, ¿no? que nos marque por dónde, sino es esta flexibilidad. Y lo comentaba también Brian, servicios de bajo umbral, ¿no? De cómo poder ir identificando necesidades básicas, agua, comida, un espacio donde dormir, donde descansar y proveer espacios seguros. Y creo que en estas intersecciones que platicamos en el grupo, las mujeres jóvenes que consumen opioides fueron reconocidas como la población que experimenta un mayor estigma. Entonces, justo ahí entrábamos en un debate muy, muy interesante, ¿no? Entonces, sobre los contextos en los cuales vivimos, falta de acceso a los servicios, mucha violencia en los territorios, especialmente pues, en México, ¿no? Especialmente en Tijuana, constantes amenazas, ¿no? Al ejercer trabajo sexual, falta de acceso a insumos de prevención, y así le vamos sumando capas, entonces se vuelven poblaciones que terminan aún muy, muy vulnerabilizadas. Muchas gracias, Poncho y Caro, y bueno, a todos por sus comentarios. Tenemos dos preguntas, entonces voy a leer las preguntas y luego pasamos a la discusión. Anoté algunas cositas que me gustaría retomar, y si también ustedes, panelistas, quieren retomar algún punto, por favor, anótenlo y que no se les vaya. Entonces, Abraham Cuitláhuac menciona qué consideraciones especiales tendrían al hacer una charla de reducción de daños a menores de edad en una secundaria preparatoria. Preparatoria es bachillerato, creo que es el sinónimo, al menos en Colombia, no sé en Puerto Rico, en comparación de una que sería dedicada a mayores de edad. Teniendo en cuenta cómo ofrecerles el tema a los directivos para que sepan que no solo es prevención, sino ya hablar de que cuando existe un consumo existente. Y bueno, la otra pregunta es un poquito larga, son dos preguntas en una. Soy parte de una organización de jóvenes que se llama GOYN y es parte de Youth Build, que busca el acceso de las personas jóvenes a trabajos dignos. Yo creo que tenemos que incluir el tema de reducción de daños, pero veo que hay cierta incomodidad cuando hablo del tema. ¿Cómo ustedes hicieron para hablar de esto con las organizaciones? ¿Cómo les sensibilizaron? Y la otra pregunta es, yo soy del Estado de México, municipio de Catepec, de Morelos, soy usuaria y desde el 2017 tuve un acercamiento al tema en un festival de Apoya y no castigue. Sí está haciendo impacto. Sin embargo, a pesar de las acciones, en mi barrio no hay tanta información y aunque yo trato de hablarles del tema, no lo toman tan en serio. Hay un aumento tremendo en el uso de cristal y la realidad es que me preocupa. ¿Qué consejos me pueden dar para abordar el tema y cómo puedo yo capacitarme? Por ejemplo, si en un lugar una persona sufre una sobredosis. Y la última, ¿cómo ha sido su proceso de incidencia en políticas públicas? Muchas gracias. Y Lucía Tapia nos manda un saludo desde Hermosillo, Sonora. Excelente trabajo. Felicidades a todos. ¿Alguien quiere responder? La primera pregunta es sobre el tema de cómo comunicar a menores de edad, cosas de reducción de daños, de directivos, y el segundo es lo que les mencioné,
cómo hablar de este tema con otras organizaciones que les puede incomodar el tema de drogas. Siento que cuando quienes trabajamos el tema de drogas somos los más apestados. Entonces, ¿cómo hablamos de estos temas? ¿Alguien de ustedes? Yo creo que, por ejemplo, en el caso de, bueno, lo haré corto, Poncho, sorry, pero aquí es cuando vemos las diferencias acerca de los países y eso va a ser muy interesante acerca de las respuestas, porque en Estados Unidos va a ser muy diferente, yo te diría, hay organizaciones como CORE o después de la escuela, ¿no? Donde los jóvenes llegan a ir y es como un lugar seguro en donde pueden obtener esa información, como que hay espacios seguros, espacios dedicados para ellos, no muchos, pero sí los hay y son importantes, y yo creo que pueden llegar a diferir, así que... Sí, creo que es un gran reto. El tabú en México, la drogofobia le llamo, creo que nos está limitando demasiado. Ayer justo hablaba con una profesora de una preparatoria y cómo abordan el tema con las sustancias y me decían, hay una falta de estrategia para abordar consumo dentro de las escuelas. Es una realidad o sí. Hay jóvenes que están consumiendo muchísimas drogas dentro de las escuelas y la estrategia la decide una persona, el director, ¿no? Entonces, una persona adulta que probablemente tiene un bagaje sobre drogas o una manera de pensar y su determinación y pasa con la mayoría de los casos es pues expulsión, ¿no? Inmediata, porque hay drogas dentro de la escuela. Entonces siguen llegando más casos y más casos y más casos y seguimos accionando de la misma forma. Al mismo tiempo, hay una estrategia sobre educar a los profesores con campañas muy prohibicionistas, es decir, el fentanilo mata. Sí, pues todos sabemos que mata, ¿no? Pero no hablan sobre naloxona, no hablan sobre riesgos, daños, y no solo con drogas no legalizadas, sino con drogas legales, ¿no? El alcohol, tabaco, etcétera. Entonces creo que en esa posición estamos y nada, pues creo que será muy interesante también escuchar otros comentarios, ¿no? Vas, Lulu. Sí. Sí, está complicado, como menciona Poncho. Acá en México hablar de estos temas es súper difícil, inclusive hablar de salud sexual en escuelas es complicado, es un tema que depende mucho de la disposición de los directivos y entonces los o las directivas, pero qué van a decir los papás. En Verter tenemos un programa de juventudes y en algún tiempo pues se realizan talleres, buscamos que sean los jóvenes, personas jóvenes quienes vayan a dar estos talleres, charlas y realmente sí nos encontramos con esta situación. Lo que hemos hecho, porque también regularmente estas acciones las hemos hecho en lugares o en colonias como que consideran como prioritarias, ¿no? Y entonces se llaman estos temas de salud sexual, nos piden como un taller integral, nos piden el tema de prevención de consumo y lo que hacemos ahí incluimos algunos temas de reducción de daños, la verdad, sin decirle a los directivos de qué vamos a hablar. O sea, vamos a hablar de prevención, pero ahí empezamos a indagar con las infancias o adolescencias sobre qué saben de las sustancias, qué han escuchado, también contextualizarlos mucho. A ver, aquí en tu barrio, ¿qué pasa? ¿Qué has visto? Y empiezan a hablar, tienen mucha información las infancias y adolescentes sobre drogas, desde lo que ven en sus contextos, en su casa, y entonces empezamos a hablar, bueno, pero mira, ¿qué pasa si tú, no sé, a lo mejor empiezan a mencionar mi tío, mi tía consume tal cosa? Y entonces, sí, ¿y cómo ves? No, pues todo tranquilo. Entonces empezar con ellos a verlo desde como quitar ese estigma que hay, porque entre ellos ya se empieza a dar como un estigma muy fuerte, pero es muy complicado. Creo que se tiene que, desde la Secretaría de Educación, no sé, incluir estos temas, y pues sí es un tema que hay que trabajar mucho. Gracias. Gracias, Lulu. Dani. Uf, acá en Colombia creo que una de las cosas que a veces, más que desde cambio, porque son más nuevos, pero por ejemplo desde Chile, nosotros nos toca hacer como siempre ese disclaimer como de no, como nosotros estamos haciendo reducción,
en mayores de edad, porque también hay muchos ojos encima y también la visibilidad del proyecto es muy grande y bueno, hay todo un tema ahí. Pero digamos que desde ATS, desde la organización, sí hemos desarrollado otros proyectos, también incluso con el ICF, que es como los servicios sociales de acá, y de alguna forma lo que dice Lulu, o sea, como que lo primero es, por más de que digamos que estamos haciendo prevención, también hay puntos desde cómo se entrega la información, de qué tipo de información se entrega, que al final también es reducción de daños. Yo creo que hay algo que nosotros sí tratamos de ser muy prudentes y es como empezar a hacer una identificación de necesidades y también empezar a hacer un mapeo de precisamente el contexto para poder dar una información sobre demanda y no una información en oferta, ¿sí? Con eso también digamos que se van dando la información que debe llegar sin tampoco, eh, digamos que inundar con un montón de sustancias, de drogas. Es como no voy en un colegio donde identificamos primero que el consumo de alcohol, cannabis y no sé, ácidos, no vamos a llegar a hablar de bazuco, heroína, porque no tiene sentido, ¿sí? Entonces, como esa identificación de necesidades para dar una información sobre demanda es muy importante. Lo otro es también el hecho de, y lo decía Poncho, es cómo entregamos la información y cómo empezamos a quitar el tabú, pero también esa retórica y ese discurso basado en el miedo, ese discurso basado en el no se puede, no porque es que le va a hacer daño, no porque es que lo puede volver loco. Hay algo que con los jóvenes pasa y es que esa postura prohibicionista de no entregar información los termina exponiendo a comportamientos de riesgo mucho más altos, ¿sí? Entonces, como que el poder explicarles y además que los jóvenes sientan una diferencia frente, oiga, es que hay alguien que me está dando realmente información y me está respondiendo mis preguntas, marca mucho la diferencia. Y lo otro también, como que trabajamos mucho el tema de mitos y realidades. O sea, creo que todos los que somos usuarios estamos expuestos al tema de los mitos, pero especialmente los jóvenes están mucho más expuestos con comportamientos de mucho riesgo que incluso salen desde sus propios círculos sociales y que los terminan exponiendo mucho. Entonces, trabajar eso es importante y siempre con una participación de ellos. O sea, al igual que con todo, si se quiere tener más efectividad y más adherencia en estas estrategias, ellos deben participar, ya sean las piezas gráficas, en el tipo de lenguaje, en qué tipo de actividades es que quieran, y creo que así se puede llegar mucho más sencillo y efectivo. Gracias, Dani. Eh, bueno, yo quisiera responder también esta pregunta y antes de eso, solo quisiera agradecer muchísimo a Jamie Bridge de IDPC, del Consorcio Internacional de Política de Drogas, que nos está apoyando un montón para realizar este webinar y que está ahí respondiendo hasta en español. Entonces, muchísimas gracias, Jamie. Eh, Gracias. Ya, hablando en español, Jamie. Entonces, quería hablar sobre ese tema de educación. Hay algunos recursos. En YouthRise vamos a próximamente a subir YouthRise Academy, que va a estar traducido a muchísimos idiomas, incluyendo el español. Entonces, van a tener acceso a este tipo de plataformas para educarse más sobre el tema de sustancias, pero también otros temas muy estrechamente relacionados a este. Y otro material que puede servirles es un material que se desarrolló desde el programa de política de drogas que se llama Bien Puestos. En este yo participé y en mi experiencia creo que lo que abría las puertas a digamos, ejercicios más enfocados en la reducción de daños que en la prevención, pues era hablar como del punto en común, ¿no? Que queremos proteger la salud de las personas jóvenes, que al final del día creo que muchos prohibicionistas es lo que piensan que se está haciendo a través de estas políticas. Entonces era cambiar un poco el discurso en ese sentido y decir, bueno, hay personas que van a estar sí o sí muy expuestas a las sustancias y hay quienes no, hay quienes van a consumir de forma experimental y nunca más van a volver a usar una sustancia, pero habrá quienes sí empiecen a consumir y vayan a consumir. Pues puede llevarse hasta un consumo problemático si no les ofrecemos estos servicios de reducción de daños, que también es lo que nos pueden aportar muchísimo. Y eso nos fue abriendo un poco las puertas
para justamente con el personal educativo, como que tuvieran otra perspectiva. Y como lo que mencionó Dani, también identificar cuáles son las necesidades de las personas jóvenes. No íbamos a llegar a hablarles de fentanilo en Aguascalientes cuando el tema más problemático es alcohol y el tema de la metanfetamina, ¿no? Entonces, tener esa sensibilidad en ese sentido, como de ver los puntos en común que podemos tener con este, digamos, lado prohibicionista, ayuda un montón. Brian. Sí, es que quería añadir, ¿verdad? Referente a lo que estaban hablando sobre la educación y quizás esas preguntas. En Puerto Rico, pues, ¿verdad? Sabemos que muchas de estas situaciones con el tabú y el estigma vienen mucho con el proceso del prohibicionismo, la guerra contra las drogas. Entonces vemos cómo se daban esos procesos de educación de este es tu cerebro en drogas, me imagino, ¿verdad? En Puerto Rico nos daban ese anuncio de huevito frito y ya tú sabes. So, básicamente, ¿verdad? Algo que quería añadir de la pregunta que mencionaron de la educación en la secundaria, me imagino que estamos hablando de ese proceso high school. Pues yo trabajé en una, ¿verdad? Una organización que tenía un programa que era dirigido para esto. Y algo que se identificaba era, como muchos han mencionado, es la identificación de las necesidades que hay en esos entornos. Y entonces, mirando esas necesidades, pues entonces se dirigía a qué vamos a hablar. Eh, Sabemos que es un poco complicado a veces hablar de la sexualidad, a veces hablar de droga en espacios cuando sabemos que estamos bregando con personas jóvenes o menores, etcétera. Pero de, de la única manera que uno quizás puede seguir rompiendo esas barreras es seguir enfrentando la situación y seguir exponiendo y exponiendo y luchando contra ese proceso. O sea, muchas veces no podemos como que, pues nos dijeron que no aquí, ok, pues está bien, bye, seguimos. No, pues mira, nos dicen que no, está bien, no te preocupes, seguimos. Y algo que a mí me ha ayudado en muchos espacios, tan sencillo como poder darle educación a las poblaciones jóvenes. Yo estoy haciendo unas intervenciones nocturnas con una compañera y vamos a diferentes pubs a entregar el Narcan, a entregar la educación sobre todo, sexualidad. Y es como que, pues, voy, a la primera vez me dijiste que no, no hay problema. La segunda vez voy y como quiera, insisto en que quizás, y de momento, pues ya la gente se va abriendo a, hermano, pues vamos a darle la oportunidad a poder hablar de esto. So, es como que siempre mirar esas necesidades y la verdad, gente, tenemos que ser bien curiosos y también existentes en lo que queremos hacer. Así que, y algo que en Puerto Rico de la sexualidad es que también no se habla mucho y tan reciente como hace par de semanas, aquí en Puerto Rico se están dando casos de niños menores de 14 años con sífilis, clamidia y gonorrea. Entonces ahí es que tú dices, oye, espérate, estamos teniendo situaciones, pues entonces hay que educar. Y entonces, pues, ¿por qué no me das la oportunidad de educarte? Porque es lo que va a trabajar la prevención. Sabemos que quizás hablaron también de lo que a veces hablamos de la abstinencia. Sí, hay gente que ve la abstinencia como una opción, ¿ves? Si eso funciona, perfecto. Pero hay personas que también ven que tienen que seguir trabajando desde un uso seguro, etcétera. Eso lo van a hacer. Pues vamos a darle las maneras correctas de poder trabajar con esto. Al final del día tenemos que trabajarlo desde el aspecto salubrista. Estamos bregando para poder ayudar a las personas. So, es algo que quería añadir. Gracias, Brian. Y bueno, creo que no, digo, salió implícitamente quizá el tema de que desde la reducción de riesgos y daños siempre tenemos que estar pensando en la innovación, mandar nuevos mensajes, hacerlo súper colorido, hacerlo así o asado, porque tenemos que siempre estar esquivando las balas de la prohibición, que viene de diferentes maneras y nos presenta diferentes obstáculos. Bueno, nos quedan, según mi timer, 7 minutos para el panel de discusión que no empezamos formalmente y después tendríamos 20 minutos para algunas preguntas y respuestas. Entonces voy a proponer lo siguiente. Voy a comerme el tiempo de las preguntas y respuestas, pero teniendo en mente que si alguien de quienes están escuchándonos, viéndonos, tienen preguntas, las dejen en el chat y las vamos a ir respondiendo poco a poco mientras llevamos a cabo la discusión. Yo quisiera aprovechar que tenemos una mesa con diferentes experiencias de diferentes contextos, México, Colombia, Puerto Rico y Estados Unidos. Entonces, cuando hablamos de personas jóvenes, hablamos como de un grupo, ¿no? Pero en realidad es un subgrupo. Y entre más identificamos que las personas tienen diferentes vulnerabilidades, también estamos hablando de que están expuestas a diferentes
a la que la distribución de los riesgos y daños va a ser diferentes para las personas. No es lo mismo ser una mujer educada, de clase alta en México, en Ciudad de México, que una mujer deportada, migrante, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo quisiera que nos cuenten cómo es la realidad de estas personas en sus contextos, qué servicios hay algún tipo de servicio disponible o no, y si hay, qué tipo de obstáculos nos encontramos. Poncho mencionaba que el tema de los menores de edad, pues muchas veces las organizaciones, aunque quieran dar estos servicios, pues se topan con la realidad, que es que pues legalmente no pueden brindarlos o que tienen que poner en la balanza, brindo esto para personas menores de edad o brindo esto para las personas mayores de edad, y así aseguro que al menos algunas personas estén cubiertas. Entonces, si alguien quiere tocar alguno de estos temas, por favor, adelante. Venga, Lulu. Bien, sí, pues me gustaría hablar un poco sobre, desde nuestra experiencia, desde Verter y aquí en Mexicali, porque poco se habla de personas jóvenes y consumo de sustancias inyectadas. Regularmente pareciera que pensamos que las sustancias inyectadas son para personas o adultos jóvenes o personas ya más grandes, adultas, no sé, ¿no? Y no, o por lo menos nuestra realidad, tanto seguramente pasa también en Tijuana, Mexicali y otras ciudades fronterizas, acá en México es que sí tenemos el consumo de sustancias inyectadas en jóvenes, que pueden ser desde opioides, metanfetaminas y bueno, o esta parte del policonsumo. Por ejemplo, en nuestro centro comunitario, una quinta parte de la población que atendemos son personas menores de 30 años. Entonces, ¿qué puede ser? Que pueden venir por servicios de reducción de daños, por servicios de salud sexual, o sea, entre personas trabajadoras sexuales, personas migrantes, personas habitantes de calle. Y bueno, creo que eso es importante, ¿no? Cuando pensamos en qué servicios ofrecemos como organización, con qué, si tenemos esta perspectiva. Siempre hemos buscado que nuestro programa tenga esta inclusión y una perspectiva de género, pero bueno, habrá también que replantearnos, ¿no? Si tenemos esta perspectiva de juventudes o programas diferenciados. Hemos intentado siempre incluir servicios y programas diferenciados para mujeres, por ejemplo. Tal es el caso del sitio de consumo, o que ahora eso lo vemos como un sitio de prevención de sobredosis. Lo iniciamos como un sitio con servicios exclusivos para mujeres, pues, principalmente por un poco de lo que ya se hablaba, ¿no? De la situación o que mayor expuestas a situaciones de violencia, vulnerabilidades o contextos, por estos contextos en que vivimos las mujeres. Y bueno, hemos visto que sí es importante, pero también cada vez más son otras personas como hombres y sobre todo hombres más jóvenes quienes solicitan el servicio de consumo acompañado. Y bueno, hemos ido abriéndolo poco a poco a más a que hombres, por ejemplo, puedan utilizar este servicio, pero creo que ahí también, pues como organizaciones y como prestadores de servicio, pues tenemos que preguntarnos, ¿no? Necesitamos un espacio solamente para personas jóvenes o ciertos horarios para ellas y para ellos. Eh, eh, nosotros, por ejemplo, eh, no tenemos tal cual estos servicios diferenciados, pero creo que sí acceden también por la zona donde estamos, pues una buena parte de población joven. Por ejemplo, de las personas que utilizan la sala, el 35% de ellas son también menores de 29 años. Entonces, ya sea mujeres o personas trans, personas no binarias y hombres. Y creo que también mucho de esto va relacionado con los otros servicios que ofrecemos, como son los servicios de salud sexual, salud reproductiva, que muchas veces son como también una forma de que estas personas jóvenes accedan o se acerquen a estos servicios. El servicio de análisis de sustancias, que también buscamos ofrecerles y capacitar, principalmente con personas jóvenes, la distribución de naloxona. Tenemos también el servicio de curación de heridas, pero bueno, como lo mencioné también hace un momento, para no alargarme más, también hemos visto cómo van cambiando finalmente
la incursión de las nuevas sustancias, de las sustancias sintéticas, cómo van cambiando estas dinámicas y cómo poblaciones cada vez más jóvenes se van acercando a estos servicios que a lo mejor, porque antes solamente lo veían como un espacio donde personas que se inyectaban, ahora no solamente que se inyectan, a lo mejor también ahora que fuman cristal, que puede ser personas que fuman heroína, fentanilo, y el proveer de estos servicios como pipas, popotes, aluminios, productos también para consumo de coca u otros productos, por ejemplo, esnifiados, otras sustancias, perdón, pues también va acercando a otras poblaciones. Y bueno, listo. Gracias, Bueno, Lulu. no, Dani. con lo que tú decías, sí es las vulnerabilidades, además de dispersar los riesgos, además, o sea, no creo que no son en cantidad, pero también en intensidad. O sea, dependiendo los tipos de vulnerabilidades que tengan la capacidad de gestión de la persona en su contexto, en su realidad, va a ser mucho más complejo. Nosotros, bueno, hasta ahora no nos ha pasado, no hemos identificado en Bogotá, en nuestro dispositivo, en nuestro territorio, que hayan personas menores de edad, ¿sí? Menores de 18 años. Sin embargo, para nosotros es muy complicado porque a la final nosotros también, Bogotá es una ciudad hipervigilada, o sea, donde son muchas instituciones ahí presentes, donde han habido muchos ojos, donde también el que nosotros abriéramos, porque abrimos en un punto sin permiso de absolutamente nadie, y pues como todos hemos abierto, creo así a lo activista y arriesgándonos, pues a la final como que las instituciones lo han venido aceptando y ha habido un cambio y un progreso, pero a la final también hay muchos ojos, entonces nosotros sabemos que si llega un menor de edad y nosotros lo atendemos, lo mínimo que va a pasar, y si se entera la institucionalidad, es que nos cierran inmediatamente. Nos cierran a nosotros y no solo nos cierran, sino que además podemos tener un impacto negativo hacia otros procesos en otras ciudades como Cali, Pereira, Medellín, que también esperan abrir, pero que si nosotros las llegamos a embarrar en eso, inmediatamente a la institucionalidad y el prohibicionismo va a realizar una generalidad sobre todos y, mejor dicho, va a ser una estigmatización como siempre la ha hecho. Entonces, digamos que en eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Hasta el momento no nos ha pasado y no hemos esto, pero si hay algo que le decimos a ellos y es, si nos llega un menor de edad, nosotros no, es una de nuestras barreras, pero no una barrera porque que sea un tema ético, porque nosotros le daríamos todos los servicios, sino es un tema legal y de que pues también tenemos que pensar en lo que implica también esto a nivel Colombia, y bueno, en muchos sentidos. Pero digamos que nosotros creemos que más o menos entre un 20-22% de nuestra población está entre los 18 25 años o menores de 29 que decía Lulú. Y pues digamos que todos nuestros servicios están abiertos, o sea, el espacio el tema del espacio de inyección, el tema de protocolos de respuesta a sobredosis fuera, que eso sí, para quien tenga, no importa si es mayor o menor, eso sí, siempre vamos a revertir una sobredosis si la tenemos presente, la dispensación de material higiénico de inyección, el que tengan un punto de recolección y desecho seguro de las jeringas. Hay algo que es muy importante y es que acá en Colombia tenemos lineamientos de naloxona comunitaria, entonces nosotros podemos entrenar y entregar naloxona, que hasta el momento hemos entregado como 134 dosis, y eso permite como que la naloxona siempre esté en la calle y cada vez más sobredosis como que se haga. Realizamos como también un tema de remisión a unidades para pruebas de hepatitis, pruebas rápidas para enfermedades virales, un tema de entrega de información en general de reducción de daños, jornadas de formación, orientación psicológica tenemos de vez en cuando. Hay algo que nosotros no podemos hacer y creo que lo tocan dentro del informe, y es por lo menos desde Cambie, y es el tema del análisis de sustancias. Sí, eso es algo que nos encantaría hacer, tenemos las tiras para poder hacerlo, tenemos los reactivos para poder hacerlo y un montón de profesionales muy buenos identificando, pero no podemos hacerlo, no por lo menos frente a los usuarios, porque cuando lo íbamos a hacer y lo teníamos dentro de los protocolos al inicio, y lo primero que nos dijeron desde las líneas de heroína fue como, no, o sea, no nos van a analizar la merca y no pueden. Entonces fue como, pues yo no voy a pelear con ellos
Entonces, no hay problema. Sí hemos hecho análisis y lo que hacemos es una metodología de recolección que lo aprendimos precisamente de allá de Preven y de Verter, y es el análisis de la parafernalia. Entonces, como que hacemos una recolección durante un tiempo y después le ponemos las tiras y podemos saber, pero como lo hacemos, por ejemplo, en Échele Cabeza, que es frente a los usuarios, que es como debería ser, o que lo vi, por ejemplo, que lo hacían en Verter, como frente a los usuarios, que nos encantaría, pues no lo podemos hacer porque nos metemos una calentada muy brava y pues no se puede. Pero de resto, todos nuestros servicios siempre, como hay algo que digo, y es por más de que no hayan unos servicios definidos, si algo podemos hacer, lo vamos a hacer, ¿sí? Para ayudar a la persona. Gracias, Dani. Poncho. Sí, creo que todo esto me hace pensar en los puntos estratégicos donde están trabajando las organizaciones. Porque, por ejemplo, estando en zona norte de Tijuana, rodeado, bueno, no rodeado, digamos que hay algunos puntos de venta de drogas, y de repente te toca cuando estás en calle ver cómo los chicos y las chicas se van a los puntos, ¿no? Están conectando meta, ¿no? Están conectando heroína o otro tipo de sustancias. Y entonces de repente la gente llega sola a la organización, ¿no? Preguntando sobre, oye, me mandaron para acá de repente como para ver pues, de qué forma podemos o analizar la sustancia o, ¿no? Entonces es donde yo vemos oportunidades como de hacer ciertas intervenciones, pero sin todo este lado desde la abstinencia o desde el prohibicionismo, ¿no? Sino decir, ok, la gente ya llega a los puntos de venta, tratar de no ofrecerles alguna información desde la reducción de daños o no ofrecerle algún espacio seguro, etcétera. Eso implica que la persona se va a ir a consumir a otro espacio que probablemente sea el punto de venta donde fue a comprar la sustancia, donde tendrá que pagar y exponiéndose a muchísimos riesgos, incluyendo la muerte, disparos, etcétera, ¿no? Sabemos que los puntos están muy calientes hoy en día. Entonces creo que los puntos donde trabajan las organizaciones creo que es como muy importante y tratar de estar observando, ¿no? Viendo, analizando las dinámicas, ¿no? El conocer los contextos, también eso nos ayuda mucho a entender si hay jóvenes consumiendo, ¿no? Aunque nos digan que no hay jóvenes, hay menores yendo a las conectas, ¿no? Hay jóvenes consumiendo en las calles, en vías públicas, por X o Y razón, ¿no? Por temas cada quien tiene sus propias vivencias. Entonces, justo a partir de ahí, como que también hemos expuesto algunos talleres, ¿no? De análisis de sustancias y hemos justamente hecho esa vinculación con decir, a ver, tu dealer, después de haber nosotros atendido más de 900 sobredosis, ¿no? Hace un par de años cuando llegó el fentanilo, por ejemplo, ¿no? Entonces, es esta forma de decir, bueno, dealer, tú que eres el vecino y que, sabes, te estás vendiendo, dile a tu dealer y a tu otro dealer que pues la sustancia está vendiendo muy fuerte. Entonces empiezas a crear toda una comunicación y toda una estrategia para también decirles, oigan, la gente se está muriendo, ¿no? Incluyendo jóvenes, familias, etcétera. Entonces sí siento que es bien importante abrir los ojos, las organizaciones y estar al tanto de cuáles son las dinámicas que ocurren en nuestros contextos. Y esos talleres de análisis, pues justo jóvenes se han acercado y nos han dicho, güey, tengo fentanilo aquí enfrente y no tengo una sobredosis, ¿no? Y en comparación con todas las campañas nacionales que vemos en el país donde fentanilo mata. Y de repente dices, no, güey, aquí está el fentanilo, güey, y no pasa nada si lo tienes enfrente, ¿no? Al menos que, bueno, lo huelas o lo inyectes o qué sé yo, fumes, ¿no? Pero justo eso, ¿no? El cómo aprendemos a convivir con las sustancias. Muchas gracias, Poncho. Uf, esto está muy bueno porque se tiene que acabar pronto. Brian. Sí, pues mira, qué interesante, ¿verdad? ¿Verdad? El contexto que hablamos sobre estas necesidades y cómo, ¿verdad? También nosotros desde acá, desde Intercambio Puerto Rico, pues nosotros trabajamos mayormente toda el área de Puerto Rico. Eh,
A veces también nos vamos mucho para el área metropolitana, que es como que decir, ¿verdad? Donde usualmente muchos de los servicios que se encuentran en Puerto Rico siempre se encuentran específicamente en estas áreas metropolitanas, que, ¿verdad? Pues podemos entender quizás por el proceso de sociodemográfico, los niveles de pobreza, etcétera. Y algo que creo que todos estamos bien en contexto es el proceso de poder empezar a hacer este análisis del testeo tan sencillo como entregarle a las personas poder chequear sus sustancias para verificar si tienen fentanilo o silacina, que es algo que se trabaja. Y aquí pues nosotros tenemos lo que es AMSCA, ¿verdad? Que es la agencia reguladora, es la agencia que trabaja desde lo que tenga que ver salud mental y adicciones. Y tienen sus diferentes programas que van dirigidos ya a personas jóvenes, empezando como algunas veces de prevención desde los 12, 13, 14 años, de momento 14, 15, etcétera. Van mirando ese renglón de edades. Y cómo ahora, ¿verdad? Porque esto es algo que hay que mirar. A nosotros nos pusieron una carta circular tan reciente como en febrero de este año, que ahora el Departamento de Salud está optando la reducción de daño. O sea, es como que, ok, entonces está optando la reducción de daño, pues es porque saben que es algo que está funcionando dentro del contexto. O sea, ¿cuál es la necesidad de tener que tan sencillo que se siga muriendo la gente para que entonces digan, ok, vamos a trabajar otra cosa? O sea, yo creo que no es necesario llegar a ese proceso. Y, y adicional, algo que me interesaba mucho es que, ¿verdad? Yo sé que quizás el poder manejar lo que son los puntos de venta, los puntos de drogas en Puerto Rico, en comparación con otros estados, aquí en Puerto Rico, pues nosotros hemos tenido quizás la apertura y desde mi experiencia poder entrar a estos puntos de venta y sencillo, como decir, mira, mi gente, nosotros venimos a dar este servicio, entregar naloxona, entregar strips. Al final del día, lo que nosotros ellos obviamente tienen su mercado, pero nosotros queremos ver, mira, estas personas merecen estar vivas, no merecen estar muriendo por una sustancia que está adulterada de manera incorrecta. So, como que hay lugares que sí han sido receptivos, porque sí, al igual que hay lugares que pues, a veces no son muy receptivos a esto. Y yo creo que el proceso de poder educar, el poder entregar naloxona, revertir sobredosis, y estas poblaciones jóvenes, ahora mismo, tan reciente hubo un conteo de personas sin hogar que se hace cada 2 años. Puerto Rico salió que aproximadamente, esto es un aproximado porque pueden ser más, porque a veces pues el conteo tiene sus tecnicismos, que es lo que a mí me molesta a veces. Salieron 55 personas sin hogar, que 33% de esas personas tienen problemas, ¿verdad? Un uso problemático de sustancias. Y abarca, pero al final del día, nosotros lo que estamos buscando es que todos los programas pudieran ser más dirigidos a la reducción de daño y de la mejor manera, como mencioné ahorita anteriormente, es que hay que seguir empujando y hacer el pushing, tan sencillo como aquí en la metadona. Ahora mismo, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo un trabajo con metadona, tan sencillo que tenemos una unidad médico móvil, estamos dentro de metadona, dando material de reducción de daño a las poblaciones que están en tratamiento de metadona. Entonces, si esto lo hablábamos 10 años, 15 años atrás, es decir, espérate, ustedes están locos, ustedes están dando jeringuillas en un centro de metadona. Pues mira, nosotros lo estamos haciendo y está funcionando, ¿verdad? Y por ende la gente está llevándose el mensaje de la única manera que nosotros vamos a hacer el cambio es, sí, tenemos que arriesgarnos. Muchos de nosotros, como mencionó Daniel, se tuvieron que arriesgar. Es como que, pues mira, si te encuentran, te meten preso, te hacen un proceso, ¿verdad? Algo que puede ser perjudicante. Pero al final del día, la gente se está dando cuenta que esto está funcionando. So, en Puerto Rico le están dando más apertura a esto. Todavía hay muchas cosas que hacer porque todavía hay que seguir caminando, pero al final se están logrando parte de esas metas. Y también hay que mirar mucho, nosotros también imitamos el proceso de Estados Unidos, somos una colonia, adoptamos mucho los mismos procesos que Estados Unidos acá en Puerto Rico, y pues sabemos que tampoco es que Estados Unidos es el país con el mejor proceso de sustancias también. Sabemos las necesidades que hay en Estados Unidos. So, es como que se adopta también eso y ahora, pues, viendo ese cambio, pues, como que, pues, mira, qué bueno que de alguna manera se está trabajando. Así que, ahí paro. Muchas gracias, Brian. Qué esperanzador. Tener metadona y naloxona. Yo sé que es un tema la metadona en Colombia y bueno, en México ha sido un tema, hablando de la naloxona, que los riesgos a los que se tienen que someter diferentes organizaciones como en Prevencasa, Verter, donde están Lulu y Poncho. Entonces, para mí, todos ustedes son heroínas
y héroes. Entonces, tenemos 8 minutos para cerrar. Quisiera aprovechar estos 8 minutos para que panelistas, si puedan decir qué necesitamos en concreto. Imaginemos que nos encontramos a tomadores de decisión en un elevador y tenemos 2 minutos para decirle, necesitamos esto y esto y esto. Entonces, en lo que lo piensan, les voy a leer un mensaje de Juan Carlos Torres que dice: las leyes y normas permiten ser interpretadas y con ello usarlas en beneficio de la población. En Ciudad de México, por un ejemplo, que la Clínica Condesa aprovecha que la NOM 0747 SSA permita brindar consejería en salud sexual y reproductivo a un grupo etario de 10 a 21 años sin necesidad de que asiste un padre o tutor. Esto nos permite incorporar consejería respecto al uso de sustancias, ya que es bien sabido que diversas sustancias pueden ser empleadas en contexto sexual. Muchas gracias, Juan Carlos Torres. Creo que algunas de las personas que preguntaban pueden usar esta información. Entonces, bueno, imagínense que están en el elevador, ¿qué dirían? ¿Qué necesitamos? Yo creo que muchos de nosotros, que esa puede ser la pregunta, de ¿verdad? La respuesta es que necesitamos dinero. ¿Verdad? Los fondos siempre son necesarios, ¿verdad? Pero algo que también, y quizás algo es que tengamos también proveedores de salud que sean aptos para poder trabajar con estas poblaciones y poder ver el asunto no tanto desde el prohibicionismo y desde la penalidad, sino que verlo desde una necesidad salubrista y poder trabajarlo desde la reducción de daño tan sencilla, ¿verdad? Cómo funciona. Pero esas personas que estén en estos espacios, que están tomando estas decisiones, que sean un poco más conscientes y que ese dinero pues realmente vaya a organizaciones que muchas veces sí lo necesitan y que están haciendo el trabajo. Hay muchas veces que llegan unos fondos y los fondos se los dan a otras organizaciones que ya están bien montadas, centros de salud que ya tienen de todo, que quizás no necesitaban ese dinero y es como que, ajá, y no, quizás nosotros sí que podemos ampliar, podemos seguir ampliando nuestra área geográfica tan sencillo como aquí en el área este, aquí en el área este de Puerto Rico, pues hay sus centros, pero no hay una cantidad de centros que podamos decir perfecto. Y acá, pues, si ejemplo en Fajardo hay un centro, tienes que ser del grupo médico de ese centro para poder recibir servicios. O sea, no, si no recibes servicio, si no eres del grupo médico, no puedes recibir servicios con ellos, o tendrías que moverte para otro espacio. Transporte aquí es un problema. O sea, aquí nosotros, el sistema público de nosotros no se mueve durante toda la isla. Tenemos un sistema de tren que solamente se mueve dentro de 8, 9, 10 municipios, y estoy exagerando, porque puede ser menos. O sea, fondos, accesibilidad, profesionales de salud que realmente sepan trabajar con esto. Y siempre voy a decirlo porque tengo a alguien que siempre me lo menciona y hay que ser y la curiosidad, y una curiosidad dirigida hacia algo positivo. Gracias, Brian. Caro. Para mí es 2 puntos. Yo creo que uno es los limitantes o la criminalización, como yo lo veo como un limitante, no reduce el uso de nada. Limitantes en todos los aspectos que podemos verlo, no tan solo con el consumo de sustancias. También lo podemos pensar a la hora de la educación sexual. No reduce ningún riesgo. El otro punto que lo había mencionado mi compañero antes era los grants, el dinero, ¿no? Creo que sí, exacto, todos necesitamos más dinero, pero también métricas más sustentables, que no pongan mucho trabajo en las organizaciones. Muchas de las métricas que se llegan a tener son completamente muy, muy grandes, que son complicadas de llegar a tener. Entonces, es importante ser un poco más gentil con las organizaciones que hacen ese tipo de trabajo y darles más flexibilidad a la hora de aplicar los fondos que necesitan y que puedan ser más creativos también cómo utilizan esos fondos monetarios, porque creo que la creatividad es algo muy importante en la reducción del daño, que se ha podido venir viendo y que es muy importante seguir manteniendo, especialmente cuando esos grants vienen pues de dinero de gobierno, ¿no? Y el otro punto con eso es que también habíamos hablado de esto dentro de los grupos que tuvimos de este artículo,
es que no enfocarnos, sí es importante las métricas cuantitativas, pero también es muy importante tener esas métricas cualitativas, porque esas historias, aunque sea una, aunque sean dos, son muy poderosas, son muy importantes saber que hacen un cambio dentro de la comunidad. Gracias, Caro. Dani. Lulu iba primero, creo que alzó primero la mano. Ah, perdona, Lulu. Bueno, me iba a esperar, pero sí, coincido. El recurso económico, o sea, dinero, las organizaciones requerimos recurso económico para seguir trabajando, para seguir con estos programas de reducción de daños. En México no tenemos recurso del gobierno, todo el recurso es internacional, privado. Y bueno, también lo que mencionaba Brian, un poco sobre los servidores o prestadores de servicios de salud. Nosotros acá siempre pensamos, hay que sensibilizar a los prestadores o ya las prestadoras de servicios de salud, pero nos podemos cansar y se nos puede ir la vida tratando de sensibilizarles y eso no cambia. Creo que va más allá, tendría que haber como esta normatividad que obligue a las personas a atender, o sea, de cierta forma, ¿no? Es como eres una servidora pública, pues tienes que atender a las personas por igual, usuarios de sustancias o no, porque acá hay un tema como eso, ¿no? Ay, la atiendo porque soy muy buena, ¿no? Porque es tu responsabilidad y es tu chamba, ¿no? Y en general todos los servicios o prestadores de servidores y servidoras públicas, pues un cambio pues de paradigma, dejar de criminalizar a las personas usuarias de sustancias, eh, y también la diversificación de los fondos, ahora que hablaba del recurso. Por ejemplo, nosotros luego aplicamos también a fondos feministas, pero luego no aplican para... Es difícil hablar con donantes feministas, por ejemplo, que apoyan colectivas o grupos de feminismos, apoyar el tema de drogas, ¿no? O sea, va más hacia temas de salud sexual, salud reproductiva, temas de prevención de la violencia, otros temas. Entonces también sería bueno que estos fondos también le inviertan al tema de reducción de daños y riesgos, ¿no? Sería una larga lista, pero me quedo con esto. Gracias, Lulu. Gracias. Sí, como que luego les da mucho miedo a otras personas que están en otras luchas hablar del tema de drogas. No nos teman, somos buenas personas. Mira nuestras caritas. Dani. Sí, no, pues digamos que sí, o sea, como todo es el tema del financiamiento es algo clave, pero también es que lo que hacemos con el financiamiento, que a la final es como seguir manteniendo el trabajo, ampliar la cobertura, evolucionar también en la atención y brindar mucho más servicios porque se traduce en eso. Sí, y también que para mí es algo muy importante y es como también el poder brindar condiciones a las personas que están todos los días trabajando ahí, o sea, poder brindarle las condiciones necesarias y cada vez mejorar las condiciones de los pares, se me hace que es algo absolutamente fundamental porque pues son quienes además están todos los días con los usuarios y quienes hacen que se muestre y se haga realidad completamente eso. Para mí eso es importante, obviamente también lo que decía Caro es muy importante y es como el cambio de enfoque va a impactar en el resto. O sea, creo que desde ahí parte el resto. Pero mientras también eso va pasando, se necesita también que haya unos procesos de incidencia política y educativa muy fuerte. Sí, o sea, es muy importante que mientras se va generando ese cambio, también... Sí, o sea, nosotros no podemos estar haciendo incidencia institucional y también mirando qué está pasando en la calle y también mirando qué pasa qué es lo que puede estar sucediendo en el equipo. O sea, como que uno no puede estar en todo al mismo tiempo y para eso debe haber, digamos que también personas designadas u organizaciones también aliadas que hagan una incidencia política importante para generar esos cambios. Acá, y con ese cambio de incidencia, obviamente todo el cambio de normatividad y los cambios de regulación. A nosotros, por ejemplo, no nos permiten tener oxígeno dentro del dispositivo
cuando tiene toda la evidencia del mundo, pero no lo podemos tener porque el oxígeno acá se considera un medicamento y el medicamento entonces no lo puede tener un dispositivo comunitario porque lo vuelve servicio de salud y inmediatamente nos cierran. A pesar de que eso implique vidas, no nos permite. El tema de que también sea un dispositivo comunitario, creo que no le da una prioridad frente a así reportemos la sobredosis, nunca nos ha llegado una bendita ambulancia y eso es algo que hemos hablado con ellos y es como, oiga, necesitamos que haya una mayor articulación y eso también va dentro de la normativa, porque al final son estas instituciones de salud las que tienen que atender a esas normativas y hay que responsabilizar a ese Estado, a esas instituciones de que deben responder a eso. Entonces, sí me parece importante. Otra cosa que le diría al financiador es como, oiga, conéctenos a todos, o sea, tener estos espacios donde podemos hablar en 3 regiones diferentes, pero poderlo además hacerlo presencial, que bueno, se viene la Ham Production el otro año, pero es muy costosa, hay que decirlo. Pues marica, se necesita recursos también para eso, ¿sí? Y eso implica aumento en el conocimiento. Para mí, para Cambia ha sido siempre fundamental el intercambio de conocimientos que siempre hemos tenido con Lulu, que hemos tenido con Poncho, con Jaime, con todos, o sea, ha sido muy, muy, muy importante. Y eso, todo eso implica logística, implica gestión, implica cositas y listo. Muchas cositas. Poncho, Sí, creo que justo lo que comenta Daniel, el cambio de enfoque, ¿no? Y creo que el ejemplo más claro que me tocó vivir cuando justo estaba en Viena y hablando de este documento, ¿no? De la presentación de los datos, de cómo afecta la militarización, cómo hace falta programas de naloxona, ¿no? Comunitarios, distribución gratuita, capacitación, recursos, manuales, etcétera. Al mismo tiempo había gente del gobierno hablando sobre detección de drogas en videojuegos, ¿no? Para los jóvenes. Entonces, ahí fue el ejemplo más claro que yo he presenciado como en este sexenio, ¿no? ¿Y qué les diría? La verdad no les diría nada, pues ya se van. Son 6 años que no dieron ni un peso, esperamos que haya un cambio de paradigma, un nuevo enfoque, ¿no? Y yo creo que sí es importante educar, pero también es más importante actuar, ¿no? O sea, el papel no va a revertir vidas, ¿no? El papel o la teoría o la capacitación y el café y galletas no van a hacer que tenga un impacto real en las personas. Entonces, es esa moraleja, ¿no? Como ya lo comentaron, recursos, sostenibilidad y actuar. pues ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Ya se estaba poniendo cada vez más bueno esto. A todas las personas que dejaban mensajes, intenté responderlas en el momento y quiero agradecer infinitamente a los panelistas, a los autores. Jamie Bridge, thank you so much. Muchas gracias, Jamie, IDPC, por su apoyo. Carolina, María Alba, que estuvieron aquí de apoyo. De verdad que todo esto es de forma colaborativa. Y pues nada, como dijo Brian, hay que seguir teniendo curiosidad y hay que seguir viendo la forma en cómo hacer que la reducción de daños sea algo que las personas jóvenes y todas las personas puedan tener acceso y que termine pronto esta criminalización. Les agradezco mucho su tiempo, les agradezco mucho a las personas que nos estuvieron escuchando esta hora y media y pues nada, esperamos que próximamente nos podamos ver, pero presencialmente. Un abrazo a todos y a todas. Gracias, un gusto, chao. Gracias. Qué Chao. gusto. Bye. Bye. Bye bye, Jamie, chao. thank you so much and good night. Chao a todos, nos vemos. Chao, Chao. Caro. Jamie, should we go? Is everything okay? Yeah, I was just hanging on to say well done. That was Ah, fantastic. okay. Yeah. Because Rebecca yeah. left. I think I'll end it now and I'll send you over the recording. Okay, fantastic. Thank you Thanks so so much, and thanks Mary Alba as well. Bye. Bye.